Buenos días, mi nombre es Omar Menchaca, pertenezco al grupo número 21 y junto a mis compañeras Sofía Bernadette, Florencia Bianchi y Sabrina Turnac queríamos presentarle el seminario número 4A que habla sobre la translocación de GLUT4 estimulada por la insulina, está mediada por una vía de señalización intracelular divergente. Bueno, para comenzar queríamos comentarles qué es lo que se sabía, qué es lo que sabían estos investigadores antes de realizar este estudio. Bueno, que la insulina ejerce efectos biológicos pleiotrópicos, que uno de los principales efectos fisiológicos de la insulina es la regulación de los niveles de glucosa en sangre, mediante la supresión de la producción de glucosa hepática y la estimulación de su captación en los tejidos diáneos. Este último se debe a la translocación de transportadores de glucosa sensible a la insulina, y la respuesta está mediada por una vía de señalización metabólica divergente a la vía mitogénica, y puede, en parte, utilizar distintas moléculas de señalización. Patologías como la diabetes mellitus no dependiente de insulina, la obesidad y el síndrome de ovario poliquístico se asocian con la resistencia a la insulina y presentan una disminución del transporte de glucosa como manifestación importante. Bueno, como hipótesis, que la elucidación de la vía de señalización intercelular metabólica puede proporcionar información para una serie de estados fisiopatológicos mencionados anteriormente, y que es posible que las causas de la resistencia a la insulina en estas patologías impliquen defectos en esta vía de captación de glucosa celular. Es importante hablar un poco sobre la insulina, que es la enzima protagonista en estos trabajos experimentales. A grandes rasgos podemos decir que es una hormona anabólica, que es una hormona polipeptídica también, que cuenta tanto con mecanismos de acción rápida como de acción lenta. Y en primer lugar, cuando nos referimos a mecanismos de acción rápida, se dan en respuesta a la hiperglicemia. Lo que sucede es que las células beta de los islotes pancreáticos captan ese exceso de glucosa y inducen a la síntesis de esta hormona, que tiene varios pasos que podemos observar a la derecha. El primero es la transcripción del ARN mensajero, que se da a nivel ribosomal y forma la preproinsulina. Esta molécula va a pasar al retículo endoplasmático, donde se va a plegar de forma espacial y a su vez va a experimentar sulfoxidaciones, que es lo que le va a permitir generar puentes disulfuro. Esta molécula se denomina proinsulina, con todas esas modificaciones, y luego va a pasar al aparato de Golgi, donde se va a almacenar en vesículas que contienen proteolíticos, que la van a separar, por un lado, en insulina propiamente dicha y péptido C. Posteriormente, se van a acercar hacia la membrana plasmática y van a verter estas vesículas su contenido al medio extracelular. Bueno, en cuanto a las respuestas más lentas, se ejercen a nivel del genoma, entonces están involucradas más en procesos de transcripción de genes, diferenciación, crecimiento celular, entre otros. Bien, con esta imagen lo que queremos mostrar en realidad es cómo se libera la hormona insulina de las vesículas. Por un lado, tenemos, bueno, esta es una célula beta pancreática representada, tenemos el receptor GLUT2 de glucosa, que es característico justamente en este órgano, que lo que hace es sensar el exceso de glucosa extracelular y permite el ingreso de glucosa a las células beta pancreáticas. Una vez adentro, la glucoquinasa lo va a fosforilar y se va a convertir en glucosa 6-fosfatasa para pasar a la glucólisis. Posteriormente entra a la mitocondria, realiza el ciclo de Krebs, va a la cadena respiratoria y termina dando su producto final, que es el ATP. ¿Qué es lo que sucede cuando hay un exceso de glucosa? La relación ATP-ADP aumenta, y ese exceso de ATP va a ir directamente a bloquear canales que son sensibles al ATP, justamente de potasio, y van a impedir que ese ion salga. Y con eso se va a acumular en la célula, generando una despolarización, como lo vemos acá. Esta despolarización lo que hace es abre unos canales de calcio que son sensibles al voltaje y permite el ingreso de este ion. Y una vez que se acumula el ion calcio dentro de la célula, es el principal responsable de generar
esa respuesta de liberación de las vesículas a la insulina, al medio extracelular, para que posteriormente esta hormona cumpla sus funciones. Bien, el receptor de insulina en la célula es una glucoproteína transmembrana, pertenece a la familia de receptores que tienen actividad tirosina y está formada por 4 subunidades. Por un lado tenemos las subunidades extracelulares, alfa, que están unidas mediante puentes de disulfuro, y por el otro tenemos a las subunidades beta intracelulares, que se unen a las alfa mediante también puentes de disulfuro. Lo que sucede es cuando llega la insulina, se va a anclar en estos dominios extracelulares y va a generar un cambio de conformación en este receptor, lo que se traduce activando su función catalítica y su autofosforilación de los residuos de tirosina que tiene anclados. Una vez que la insulina ingresa y activa este receptor, estimula el transporte de glucosa al interior de tejidos muscular, tanto cardíaco como estriado, y también al tejido adiposo, generando un incremento en el número de los transportadores de glucosa, en particular el GLUT4, que los va a obtener de una reserva de transportadores preformados que están localizados en el citoplasma. Bueno, para el procedimiento experimental se utiliza la microinyección de proteínas a adipocitos 3T3L1 y la microscopía de inmunofluorescencia para detectar proteínas GLUT4 y así evaluar la vía de señalización que conduce a la translocación estimulada por la insulina. Para el cultivo celular y la microinyección se cultivaron células 3T3L1 y se mantuvieron en un medio DMEM, que es una fórmula modificada que permite el crecimiento celular in vitro, proporcionando los nutrientes esenciales requeridos por la célula y que además tiene un alto contenido de glucosa. Se dejaron crecer las células por 2 días y luego se diferenciaron en un total de 6 días con el mismo medio que, entre otras sustancias, contenía insulina. Los adipocitos se tripsinizaron para despegarlos de la superficie de crecimiento y se volvieron a sembrar en otros cubreobjetos. Luego de esto se microinyectaron diversos reactivos. Se inyectaron las proteínas N17-RAS, T24-RAS y GSTP85-SH2 con 10 miligramos por mililitro de inmunoglobulina G de oveja para proporcionar su detección. Por otro lado, para la inmunotinción y microscopía de fluorescencia, para la tinción de GLUT4, las células se estimularon con insulina durante 20 minutos y se fijaron a formaldehído, que es utilizado como conservante y antibacteriano. Las células se incubaron con anticuerpo policlonal de conejo anti-GLUT4 F349 que se había producido contra un péptido sintético que corresponde a los 16 residuos C-terminales de GLUT4 o un antipéptido monoclonal anti-GLUT4 1F8. Luego, se determinó la identidad de las células microinyectadas mediante incubación con inmunoglobulina G anticonejo conjugada con fluoresceína, que es un colorante fluorescente para F349, o inmunoglobulina G antirratón para 1F8, e inmunoglobulina G antiburro conjugada con AMCA, que es ácido monocloroacético, que actúa como agente modificante. Se evaluó la presencia de tinción de GLUT4 asociada a la membrana plasmática en cada célula microinyectada con AMCA positivo. Las células de control se microinyectaron con inmunoglobulina G, preinmune de oveja, y se procesaron de la misma manera que las células inyectadas experimentales. Para la tinción de proteína CFOS, se utilizó el anticuerpo de conejo anti-CFOS durante 90 minutos a 30 grados Celsius, seguido de una incubación con anticuerpo de inmunoglobulina G anticonejo conjugado con la rodamina. Bueno, en el primer experimento que realizaron estos investigadores, les vamos a mostrar la visualización de la translocación de GLUT4 estimulada por la insulina en los adipocitos 3T3L1 de ratón. Estos adipocitos los vemos acá en la figura A, que están en su estado basal, y en la figura B se encuentran tratados con 10 nanogramos por mililitros de insulina durante 20 minutos y se tiñen con anticuerpo anti-GLUT4, que es el 1F8.
seguido de una incubación con anticuerpo ante-IgG de ratón conjugado con fluoresceína. La figura A, lo que nos muestra, como le dije antes, es a los adipocitos en su estado basal. Podemos ver que la tinción está limitada al compartimiento intracelular y tiene una típica disposición perinuclear, puntual, difusa y discreta. En cambio, en la figura B, vemos que los adipocitos, luego de ser estimulados con la insulina, en la cual produce una marcada diferencia en este patrón, la tinción intercelular de GLUT4 que veíamos en la figura A disminuye y se produce una intensa tinción en la superficie celular. En la siguiente diapo podemos ver dos gráficas, en la cual la C nos muestra el curso temporal de la translocación de GLUT4 y esta está en porcentajes positivos sobre tiempo. Podemos apreciar que en el minuto 10 hay un crecimiento lineal con una pendiente elevada. Y en el minuto 20 se observa su pico máximo, manteniendo un crecimiento, pero un poco más reducido que el anterior. Y luego empieza a ser constante y empieza a decrecer la translocación. La gráfica D nos muestra la curva dosis-respuesta del transporte de glucosa para la estimulación de insulina. Esta está en porcentaje positivo sobre insulina, y podemos observar que en dicha gráfica hay un aumento que es directamente proporcional a la dosis de insulina suministrada. Luego, para terminar con el experimento número 1, quería hablar un poco sobre los resultados en general, y bueno, en estos vemos que en el estado basal, menos del 10% de las células muestran una tinción de GLUT4 en la superficie, y después del tratamiento con insulina aumenta entre el 60 y el 80%. En la figura B de la diapositiva anterior, se comprueba que hay una translocación de proteínas GLUT4 desde el pool de vesículas intracelular hacia la membrana plasmática. Las células positivas para la translocación de GLUT4 muestran un aumento en la tinción con fluoresceína que se visualiza como un anillo alrededor de la célula, y este ensayo visual es representativo del proceso fisiológico de estimulación de la insulina. Bueno, bien, como finalidad de esta investigación general fue estudiar la vía de señalización que estaba mediada por el efecto de la insulina justamente a la translocación de GLUT4. Para eso también los investigadores contaban con cierta información previa que ayudaron a sus estudios. Como por ejemplo, sabían que la formación de P21-RAS GTP y también la estimulación de la vía MAP quinasa formaban parte de la vía de señalización mitogénica y que a su vez eran pasos esenciales de esa vía. Pero lo que no se sabía aún era si también estos compuestos o moléculas estaban involucrados justamente en la acción metabólica de la insulina. Pero lo que sí contaban con información de que ya se había demostrado que tanto la señalización metabólica y la mitogénica eran distintas, y una de las posibilidades era justamente en algún punto próximo a la formación de este P21-RAS GTP. Bien, entonces estos investigadores justamente lo que hicieron fue estudiar si el P21-RAS estaba involucrado en la vía metabólica de la insulina. Entonces lo que hicieron fue medir el efecto de la microinyección de algunas moléculas como el N17, que era un mutante dominante negativo del P21-RAS, el anticuerpo anti-P21-RAS, el T24 oncogénico y el anticuerpo anti-SHC, que, como vimos en la imagen anterior, era un paso que iba a estimular después la formación del compuesto P21-RAS GTP. Entonces acá lo que podemos observar es una gráfica que muestra en el eje de la Y la medida del AMCA positivo, y en el eje de las X la medida de estos compuestos en diferentes muestras y a su vez el control. En las barras incoloras
son justamente los resultados de las muestras que no fueron estimuladas con insulina, y las barras rayadas sí fueron estimuladas con insulina de 10 nanogramos por mililitro durante 20 minutos. Y básicamente lo que podemos concluir viendo estas gráficas es que la activación de P21-Ras no es necesaria para la translocación de GLUT porque no se inhibió en ningún momento, y a su vez ya nos da la pauta de que justamente la vía metabólica se desvía de la vía de señalización mitogénica, seguramente próxima a este paso, o sea que anteriormente a la formación del complejo P21-Ras GTP, ya estas dos vías están diferenciadas. Bueno, en este experimento se microinyectó inmunoglobulina G de oveja en adipocitos 3T3L1, como se ven en las imágenes desde la A a la D, o proteína T24-Ras combinada con inmunoglobulina G de oveja en adipocitos 3T3L1, que se observan en las imágenes desde la E hasta la H. Y se evaluaron simultáneamente sus efectos sobre la expresión de la proteína CFOS y la translocación de GLUT4. La proteína T24-Ras es biológicamente activa adentro de la célula. Causó una marcada inducción de la proteína CFOS, que se visualiza en la tinción G, que se trató con rhodamina nuclear, que es un derivado de la fluoresceína, y anticuerpo anti-CFOS. T24-Ras no influyó en la localización de GLUT4 en presencia o ausencia de insulina, como se muestra en las figuras D y en la H. En otros experimentos, ambos reactivos inhibidores de Ras impidieron la síntesis de ADN estimulada por la insulina cuando se inyectaron simultáneamente fibroblastos de rata, células HIRC que sobreexpresan los receptores de insulina humana. Los resultados demuestran que la vía de señalización conduce a que la expresión de CFOS se activó mediante la microinyección de T24-Ras, mientras que la estimulación de esta vía no influyó en la translocación de GLUT4. La finalidad de este cuarto experimento fue evaluar la relevancia de la PI3 quinasa en los efectos metabólicos de la insulina. Utilizaron la proteína de fusión GST, que comprende el dominio N-terminal de SH2 de la subunidad P85 de la PI3 quinasa. La autofosforilación del receptor de insulina conduce a la fosforilación de la tirosina del IRS1, que luego se une a dominios SH2 de la quinasa PI3. Para evaluar el papel de la fosforilación de la tirosina en esta vía, también se microinyectan anticuerpos de antifosfotirosina PI20 en los adipocitos 3T3L1. En la gráfica se observa en el eje de la Y el porcentaje de AMCA positivo, mientras que en el eje de las X se observa los componentes inhibidores, que sería la fusión de GST más P85SH2 y el anticuerpo PI20 y el control. En las barras lisas se muestra la estimulación sin insulina y las rayadas con estimulación de la hormona a 10 nanogramos por mililitro. Al agregar insulina en la muestra control, vemos un marcado aumento de 10%, a casi llegando al 60%. Al agregar la fusión de GST más P85SH2, se ve una baja de 75% en ambos casos, lo que se supone un bloqueo de la translocación del GLUT4, actuando directamente en la inhibición de la PI3 quinasa. Por otra parte, al agregar el anticuerpo monoclonal PI20, también vemos una marcada inhibición de la translocación de GLUT4, recordando que este actúa como antifosfotirosina. En conclusión, los resultados indican la necesidad de la fosforilación de la tirosina, así como la actividad de la PI3 quinasa en la translocación del GLUT4. Como conclusiones generales, los investigadores demostraron que la microinyección de células vivas individuales fue útil para observar los componentes principales de la vía de señalización metabológica.
realizando una evaluación directa del evento biológico translocación GLUT4. Por otra parte, demostraron que la vía RAS era un componente crítico de la vía de señalización mitogénica, pero no necesaria de la estimulación con la insulina de la translocación de GLUT4. Esto proporcionó evidencia clara de la divergencia de eventos de señalización metabológica y mitogénica. La PI3 quinasa demostró ser una molécula necesaria para el acoplamiento de la fosforilación de la tirosina generada por el receptor de insulina y la estimulación de transporte de glucosa. Los resultados fueron complementarios con otros estudios que demostraron que, luego de la estimulación con insulina, la PI3 quinasa puede ser localizada en las vesículas intracelulares que contienen GLUT4, confirmando el papel de esta enzima en el tráfico hacia la superficie celular. Para finalizar, nos vamos a referir brevemente a las vías de señalización mitogénica y metabólica. La autofosforilación del receptor en las terminales de tirosina, al unirse con la hormona, es reconocido por diferentes proteínas adaptadoras en las que se incluyen el IRS, que actúa como segundo mensajero y desencadena cascadas de señalización intracelular. La mayoría de las acciones de la insulina se llevan a cabo mediante la activación de estas dos vías principales. Por un lado, la vía de la fosfoinositol 3 quinasa, responsable de la mayoría de las acciones metabólicas. La AKT desempeña un papel central en la señalización de la insulina. Su activación lleva a la fosforilación de varios sustratos con funciones claves en procesos biológicos. La AKT2 desempeña un papel importante en la translocación de la glucosa al músculo cardíaco, esquelético y tejido adiposo, a través del GLUT4 para aumentar la captación de la glucosa en la célula. La AKT también, por ejemplo, participa en la síntesis de glucógeno a través de la inhibición de la proteína GSK3-beta, como se puede observar. Por otro lado, la vía de las quinasas activadas por mitógeno RAS, MAPK, RAS24, regula la expresión génica y los efectos mitogénicos asociados a la insulina, que actúa como un potente factor de crecimiento. Sus efectos promotores de crecimiento son mediados a través de la activación de la vía MAPK-RAS24. La activación de esta vía involucra la fosforilación de la proteína que contiene dominio SH2, que a su vez interactúa con una proteína unida al receptor de factor de crecimiento, GRB2, que recluta un factor recambiador de nucleótidos de guanina, SOS, para la activación de la proteína RAS, catalizando el intercambio de GDP por GTP. El RAS-GTP opera como switch molecular, estimulando la activación de la cascada de MAPK y posteriormente la de ERK1-2, se transloca al nucleótido y se cataliza la fosforilación de factores de transcripción que regulan la expresión génica y promueve el crecimiento y la proliferación y diferenciación celular. Concluyendo, en casos de patologías como la diabetes mellitus tipo 2, se da por la resistencia a la insulina, condición en las células que no responden de manera adecuada. Esta deficiente señalización es causada por distintas alteraciones en las que se incluyen mutaciones y o modificaciones posttranscripcionales del receptor de insulina IRS o de moléculas efectoras localizadas río abajo. Estas alteraciones reducen la translocación de glucosa en el tejido muscular y adiposo y promueven alteraciones a nivel metabólico. A partir del estudio realizado sobre el artículo nos surgió una pregunta que es: ¿existe alguna patología relacionada con la mutación de la vía mitogénica? Desde ya, muchísimas gracias.